Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Es palabra del Señor. Buenos días, qué bueno comenzar el día poniéndonos al servicio y a la escucha de la palabra de Dios y al servicio de ustedes que nos escuchan. El evangelio que acabamos de escuchar es del evangelista Juan, del capítulo 21, del 20 al 25. Y este episodio, este capítulo comienza de una manera muy particular. Comienza Pedro con una pregunta a Jesús. Empieza con la pregunta: ¿y este qué? Le pregunta, refiriéndose a Juan, que venía detrás de ellos. Y se acerca a Jesús, al maestro: ¿y este qué? Se refería porque ya Pedro, con una curiosidad natural, le pregunta porque ya Jesús había hablado con él cuál era su destino en el que Pedro iba a glorificar a Dios. Y Pedro, con total curiosidad, también quiere saber sobre Juan. ¿Y este qué? Y Jesús, de manera también muy natural, de manera muy tajante, le responde a Pedro: y si yo quiero que quede hasta el fin conmigo, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Pedro quizás también no esperaba esta respuesta del maestro. Sin embargo, Jesús, con su manera de ser, le responde así. Y llevándolo hoy a la práctica, podremos decir también que hoy muchas veces somos también nosotros Pedro. Somos Pedro cuando estamos mirando y la señora de la esquina, esa señora se dice que es cristiana y va a misa. ¡Ay, esa señora! Y fulanito, don Juan, ¡ay, ese señor es un borracho! Ese señor es un borrachón. Y Jesús nos dice: ¿y a ti qué? Tú sigue. Entonces ahí también hace la comparación de que muchas veces no nos fijamos en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, y queremos estar mirando y estamos mirando la vida de los demás. Es un seguimiento a Jesús único, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia realidad y en nuestro contexto donde vivimos, y no estar en comparación con aquel, con aquella, con otro, porque todos somos diferentes. Nuestras huellas dactilares, cada una son distintas, todos somos distintos. Y el evangelista acaba con la frase:
Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Parece una exageración, pero es la realidad, de que no alcanzarían ni siquiera libros, cuadernos, carpetas para escribir, porque nada más no se refiere a los discípulos de ese entonces, sino también se refiere a sus seguidores de hoy, los cristianos, los que seguimos a Jesús. Y cada uno de nosotros tiene su propia experiencia personal de Jesús, de lo que hemos vivido, de lo que hemos compartido, desde nuestra cotidianidad. Tenemos muchas experiencias. Entonces, si cada una se pusiera y escribir sobre su experiencia de fe con Jesús, no alcanzarían cantidades de cuadernos ni libros para escribir nuestra historia. Entonces, a eso se refiere. Para ir cerrando este mensaje de este evangelio, es tener en cuenta lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Tú sígueme, tú sígueme. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio camino personal y muy distinto al de al lado, al del vecino, al amigo. Todos somos únicos e irrepetibles, todos tenemos nuestro propio camino. Entonces ese seguimiento implica mirarnos a nosotros mismos, implica conocer a Jesús de manera personal para poder seguirle, para poder amarle, entregarle y dar también a conocer a ese Jesús a la comunidad. Nos quedamos con esta frase, con este compromiso de ir descubriendo a nuestro Jesús en nuestra propia vida y al seguimiento. Feliz sábado y feliz domingo de Pentecostés.